Hace años hubo una redada donde estaban 42 hombres, pero alguien decidió que uno menos no iba a estar en esa lista. El próximo 19 de noviembre llega a la pantalla grande El baile de los 41, una cinta del tijuanense David Pablos, a quien vemos en pantalla, y también donde actúa Emiliano Zurita, a quienes agradecemos la oportunidad por este proyecto que seguramente ya está en boca de todos. ¿Cómo se siente? Hola, mucho gusto y muchas gracias por tenernos aquí. Pues yo me siento muy feliz de entrada, bueno, de presentar la película y de verdad de hablar con un medio de Tijuana. Mi casa siempre me alegra, digamos, seguir tocando base con mi ciudad. David, quiero empezar cuestionándote, ¿en qué momento o ante qué ojos llega este proyecto que pues ya está dando de qué hablar? Bueno, empieza hace muchos años en realidad, desde que yo descubro la historia del baile de los 41. Es una historia que se queda conmigo y que digo, algún día me encantaría contar esto, pero se empezó a materializar por ahí de 2017, cuando yo platico con mi amiga Mónica Revilla, que es la guionista de la película, y entonces los dos decidimos hacer esta película y lanzarnos ahora sí que al vacío y asumir las consecuencias de lo que implica levantar un proyecto así de grande. Es una historia que se gesta en la época del Porfiriato, como hablabas de historia. ¿Cómo lograr que, o más bien, qué tan actual se convirtió una historia del pasado? Totalmente actual, porque vaya, sí es una historia del pasado, pero es una historia que podría seguir sucediendo hoy día sin ningún problema. Hay muchos factores que no han cambiado del todo, hay una serie de esquemas, de convenciones y sobre todo aunque hay bastante más visibilidad, ya existe la idea de una comunidad LGBT como tal, en ese momento no había, pero la visibilidad sigue siendo escasa. Y los temas que se abordan en la película, que los hemos mencionado varias veces, son bastante vigentes, que es la homofobia, el machismo, la misoginia, el racismo. Emiliano, ¿qué reto representó para ti hacer este proyecto y qué tan seductor te fue resultando en el proceso? Pues yo creo que el proyecto en sí fue seductor desde el principio, ¿no? Como actor, desde que te enfrentas con un casting como este, que te dan una sinopsis de la historia, te das cuenta de la calidad del proyecto que estás haciendo, especialmente habiendo conocido los trabajos de David, entiendes por dónde va, entiendes que es una historia que se tiene que contar en una escala gigantesca y ya cuando estábamos leyendo los guiones es impresionante toparte con una historia que tiene tantas capas, que es tan compleja, que tiene personajes complejos y para mí creo que eso era lo que se me hacía más difícil y lo que más me gustaba del proyecto es que sientes que tienes que hacer el mejor trabajo posible, especialmente considerando que tenía como compañeros a Alfonso Herrera y Mabel Cadena, que son actores impresionantes junto con todos los demás actores y todos los demás departamentos. Para mí era eso, es llegar todos los días y dar el 100, hacer mi trabajo previo que me permitió David hacer para hacer un personaje desde un lado muy honesto y darle vida que se merece y el respeto que se merece esa historia y esos personajes. David, ¿cómo llegas a la conclusión de que esto no puede ser ni caricaturesco, ni un panfleto, ni nada que se le permita que se sienta la burla? Yo creo que tiene que ver desde el momento en el que se escucha la historia. Vaya, la historia de los 41 la conocemos desde el punto de vista de la prensa. Y la prensa en el momento habló de manera muy despectiva de este grupo de hombres. De hecho, dice el encabezado de la ilustración de Posada: ahí vienen los maricones muy chulos y coquetones. Y luego la prensa, que le dio continuidad a este caso y que habla de los hombres cuando los mandan a Yucatán a labores forzadas, la prensa supuestamente publica
una correspondencia que existía entre algunos de estos hombres y es absolutamente ridícula cuando la lees. Claramente es falsa y claramente están hablando de un prejuicio y con un juicio moral muy duro. Existe una novela de 1907 sobre el baile de los 41, escrita bajo los cánones morales religiosos de la época, en donde de la misma manera se burla el autor de los personajes principales, todo el tiempo los humilla en su descripción, y termina incluso la novela con que uno de ellos, entre comillas, se cura y corrige su camino y se vuelve heterosexual. Entonces, viendo cómo fue retratado el baile de los 41 desde su origen, era más que claro que yo, al querer visibilizar esta historia y hablar de estos hombres, lo quería hacer desde un lado que se les negó en su momento. Y para mí, como realizador, lo que más me parecía estimulante y lo que más me movía para hacer esta historia es eso, hablar de la comunidad, de la diversidad, pero no solo desde adentro, sino además mostrándolos con dignidad y con respeto. ¿Qué tan aleccionador va a ser el baile de los 41? No lo sé, yo no sé si el cine es aleccionador como tal, yo no sé si el arte cambia el mundo, claramente no, si no el ser humano sería bastante más loable de lo que es en este momento. Claramente los vicios se repiten, no creo que haya una evolución como tal del ser humano, hay reflexiones, creo que el arte, ante todo, lo que puede hacer es tocar a la gente a nivel personal, crear diálogos y dar un significado a nivel personal sobre distintos aspectos de la vida. Creo que el arte, en el mejor de los casos, se vuelve un refugio, se vuelve algo que reconforta, algo que acompaña. Y eso es lo más importante. Para mí el arte, en esencia, es una celebración de la vida, que puede tocar de manera profunda a alguien, pero de ahí a generar cambios sociales no lo creo. Genera discusiones, pone temas sobre la mesa, visibiliza, pero no quisiera entrar como en un afán redentor del cine o del arte. ¿Cambió para ti, Emiliano, algo la visión después de haber interpretado este papel? Yo siento que sí, es algo un poco lo que hablaba David hace un momento, es que en la manera que abordamos esta historia, esta película, era de una manera que buscábamos celebrar a este grupo, celebrar esta historia y enseñar pues la vida como es, enseñar los momentos bonitos al lado de los momentos terribles, enseñar personas que buscan su felicidad, que tienen sus errores, sus virtudes, pero la realidad es que cada quien está buscando ser feliz y la sociedad no los deja, ya sea Amada intentando, pensando a raíz de lo que le dice la sociedad, que lo único que puede ser como mujer es ser una buena esposa y ser una madre, y si no tiene eso, entonces no es una mujer y no merece el honor que se está buscando toda su vida, al igual que Ignacio y Evaristo, que al vivir en una sociedad que aprecia tanto este sentido del honor, que está totalmente anclado al machismo, al no ser eso, entonces no pueden ser felices o no pueden buscar lo que los hace feliz. Para mí era algo muy impresionante entender eso, desde el inicio, que yo no conocía bien la historia, pero como varios mexicanos siempre tenían esta idea de que el número 41 era algo malo, sin saber de dónde venía, sin saber que tiene raíces totalmente homofóbicas, machistas. Eso es algo que fui aprendiendo, que aunque yo por fortuna viva en esta cierta burbuja con pensamientos más liberales, hay mucho que tienes que aprender y hay mucho que aunque no te des cuenta está totalmente
programado en tu sociedad y tenemos que ir generando estas conversaciones, como dice David, para ir desapareciendo esos dejos que quedaron de pensamientos que ya no deberían de existir. Entonces, siento que eso es algo muy importante que la gente que ve esta película se dé cuenta, que las conversaciones se empiezan a generar de los detalles y de todo mundo sabiendo que podemos mejorar. Ahora, hay otro papel importante aquí que es la mirada de la mujer. No está Mabel, pero es un excelente personaje que seguramente quisiste guiarlo por algún camino, David. ¿Cómo fue la mirada del personaje de Mabel? Yo creo que gran parte de eso viene desde la escritura y eso se lo debo reconocerlo a Mónica Revilla, a la guionista. Para ella justo, yo tenía muy clara la perspectiva masculina y cómo abordarla y cómo retratar al grupo de los 41 y ella tenía muy clara la perspectiva femenina. Y a mí el personaje de Amada Díaz me mueve mucho, me conmueve mucho y creo que es un personaje muy complejo, es un personaje muy bellamente escrito, en donde a finales del siglo XIX, la mujer, hablo de la élite porfiriana, solo podía aspirar a ser madre y ama de casa y era impensable que pudiera trabajar, no tenía voz ni voto, se les enseñaba para ser compañeras del marido. Y para un personaje como el de Amada Díaz en ese contexto, eso representaba, digamos, su deber ser en la vida. Y tanto Amada como Ignacio comparten el estar condenados por el entorno en el que les toca vivir y se ven aprisionados en un matrimonio absolutamente destructivo. Y creo que la película pone distintos puntos de vista en la mesa y de tal manera entonces la película habla a distintas personas, a distintos sectores y hace, creo yo, bastante más compleja e interesante la película. Pero bueno, el personaje femenino de Amada Díaz, además de todo, además de esta carga social, la presión de ser ama de casa, esposa y madre, tiene la condena de haber sido una hija bastarda, de haber nacido fuera del matrimonio, hija de una soldadera. Entonces hay muchos factores que la determinan, que la vuelve un personaje para mí muy, muy interesante. Y de nuevo, la película pone sobre la mesa la misoginia, habla sobre el papel de la mujer, que últimamente se ha venido cuestionando cada vez más y ha habido una mayor reflexión sobre este tema. Si bien El baile de los 41 no es un documental, sino es una historia que se cuenta con ficción, es un tema que toca también esferas altas de poder. Y la película ha sido clasificada con la letra C. Eso también habla mucho de que pues no está permitido seguirse contando con mayor libertad este tipo de temas. Sobre todo diría que hay un pudor a mostrar relaciones amorosas entre hombres, hay un pudor a mostrar el cuerpo masculino desnudo, contrario al de la mujer, pues que ese ha sido absolutamente normalizado, el desnudo femenino desde siempre. El masculino sigue siendo un tabú. En algún momento mi productor decía, si nuestra película hubiera mostrado estas mismas escenas de sexo entre personas, hombres y mujeres, hubiera sido escenas de sexo heterosexual, muy probablemente no tendríamos la clasificación C. Y estoy de acuerdo con eso. Muy bien. ¿Ven perfilada esta película rumbo al Oscar? ¿Podría representar a México? Mira, estas cosas no tengo idea. Se mueven muchos factores externos, muchas influencias. Yo nunca pienso en los premios ni en los festivales, pienso en hacer una buena película, la película que yo quiera ver. Y si vienen algún tipo de premio, algún tipo de
de apoyo, bienvenido, pero nunca es esa la finalidad. ¿Qué te deja más allá del tema, David, esta película como director? Bueno, un gran aprendizaje, me deja nuevos grandes amigos, gente a la que quiero mucho, una experiencia muy bella de vida y de alguna manera cada película que haces se relaciona contigo de manera personal. Cada película te mueve algo de tu propia vida, de tu propia experiencia. Esta película me tocó varias heridas que estaban abiertas y me ayudó de alguna manera a lidiar con ellas, a reconciliarme con muchos aspectos personales. Emiliano, ¿de aquí a dónde? Seguramente es un personaje que marca un antes y un después en tu carrera. Pues no sé si en mi carrera esperemos que salgan cosas muy bonitas a partir de esto, que tengan la oportunidad de hacer proyectos como estos. Es lo que me haría más feliz, pero eso nunca se sabe. Yo lo que sí te puedo decir es que a mí como persona y como actor sí me enseñó mucho de mi profesión, como de la cultura en la que vivo y lo que tengo que ir mejorando yo como persona. Y como actor, algo que aprecio mucho y le agradezco mucho a David es que me enseñó la importancia de los detalles cuando estás construyendo un personaje, la importancia lo había dicho antes, de los silencios que tiene un personaje, de las cosas que no dice y las cosas que dice con la mirada mientras dice algo más con el diálogo. Es algo que espero usar en mi trabajo como actor y creo que me hizo entender mi profesión un poquito mejor para seguir construyendo. Y a ti, David, ¿qué vienen? ¿Qué proyectos después de este arduo trabajo? En eso estoy precisamente. Mira, yo he aprendido ya no hablar más de los proyectos cuando están en este proceso de gestación, cuando se están concretando, porque creo que hay algo energético, hay que cuidarlos hasta que estás listo para hablar, para exponerlos, pero hay cosas en puerta que me emocionan muchísimo, muchísimo. ¿Podría llegar a Netflix o a alguna otra plataforma el baile de los 41? Veremos. Esa es la idea, veremos, sí. Bueno, pues algo más que quieran compartir. Emiliano. Nada, solo agradecerte por el apoyo, por haber visto la película e invitar a todos a que la disfruten, a que la vean, ya que tiene una clasificación C, a pelear con eso, a verla, a llevarla a todos a generar estas discusiones que tal vez a gente le puede parecer incómodo, pero es lo necesario y creo que mientras más se hablen y se apoyen estos temas, el cine mexicano va a poder trascender como lo está haciendo y más que eso nosotros como personas. Entonces los invito a verla este 19 de noviembre. No se van a repetir. Muy bien, pues muchísimas gracias a nombre del Grupo Gili. Ellos son Emiliano Zurita y David Pablos, un director tijuanense. No le pierdan La Brújula a ninguno de los dos porque seguramente vienen muchos más proyectos y esta película que como tijuanenses nos dará mucho gusto si llega a los premios, aunque diga David que no le gusta pensar en ello, pues a nosotros sí, porque siempre el reconocer la labor de los demás es gratificante. Muchísimas gracias, muchísimo éxito y no se la pierdan el baile de los 41 el próximo 19 de noviembre.